Bueno, vamos a comenzar con lo que es el seminario. Este seminario va a estar dividido en dos clases. La primera clase la van a estar viendo conmigo. La segunda clase, o segunda parte de la clase, la van a ver con la profe Juli Fabri. Bien. Entonces, tenemos que los objetivos de aprendizaje son, por un lado, identificar cuáles son los procesos embriológicos que van a estar involucrados en la formación tanto de la cabeza como el cuello, y por otro lado, identificar y caracterizar las diferentes patologías o las patologías al menos más prevalentes relacionadas al desarrollo tanto de los arcos faringeos como de las tiroides, la cara y el paladar. Esta segunda parte es la que van a ver con cada uno de sus profes en las comisiones del trabajo práctico, ¿sí? La bibliografía obligatoria para la parte del seminario, para la parte más teórica, nosotros recomendamos la utilización de la edición 14 del Lachman. En este caso, el capítulo 17 está bastante completo y aborda todas las temáticas que se ven en esta clase. También para la parte del trabajo práctico tienen 3 artículos. Uno es sobre quiste de conducto tirogloso, que es el de Sánchez y colaboradores. Otro que es sobre fisuras labio-alveolo palatinas, que es el de Canizaro y Manacero. Y por último tienen un texto cortito que fue confeccionado por la cátedra, ¿sí? Que aborda los diagnósticos diferenciales del quiste tirogloso. Bien. Entonces, en principio vamos a introducir el tema hablando de lo que es el mesénquima que va a formar la cabeza del cuello y sus múltiples orígenes embrionarios. Recuerden que cuando nosotros decimos mesénquima nos estamos refiriendo a un tipo de tejido, digamos que es el tejido conectivo o conjuntivo embrionario, ¿sí? Cuando decimos mesénquima nos referimos al tejido conectivo o conjuntivo que se encuentra en el embrión, es decir, que tiene ciertas características similares, digamos, a lo que es posteriormente el tejido conectivo, células parecidas a los fibroblastos, una matriz extracelular laxa, etc., ¿sí? No nos estamos refiriendo o restringiendo el término mesénquima a un origen embrionario, porque existen múltiples células de distinto origen que pueden generar mesénquima. ¿Sí? Y este es un ejemplo de lo que ocurre en el mesénquima de la cabeza del cuello. Fíjense, este mesénquima que va a conformar posteriormente todo lo que es la musculatura, el tejido óseo, cartilaginoso y demás, y el tejido conjuntivo, se desarrolla del mesodermo de la placa lateral, ¿sí? También del mesodermo de la placa paraxial, es decir, de los neurómeros de la cabeza y de los somitas de la región occipital, también de unas regiones engrosadas del ectodermo que se conocen como placodas ectodérmicas, y también derivan de células que migran desde la cresta neural. Acá tenemos a la derecha un corte transversal de un embrión de unos 21 días, donde vemos este mesodermo, ¿sí? El paraxial, rodeando al tubo neural, el intermedio, que no reviste gran importancia, por eso no lo vemos, y el de la placa lateral, ¿sí? ¿Qué estructuras del cuello y de la cabeza derivan del mesodermo de la placa lateral? Específicamente algunos cartílagos laringeos, que lo vemos en esta imagen de abajo, ¿sí? En amarillo. El cartílago que se conoce como aritenoides y el cricoides, y el tejido conectivo que va a estar rodeando esa zona, esa región, derivan de lo que es el mesodermo de la placa lateral. Es decir, del mesodermo de la placa lateral deriva el mesénquima que va a posteriormente conformar esos tejidos y esas estructuras. En el caso del mesodermo de la placa paraxial, va a formar el mesénquima que de esta capa paraxial derive, va a formar lo que es el componente membranoso y cartilaginoso del cráneo, es decir, el membranoso del neurocráneo, que lo vemos aquí en esta tonalidad rojiza, es decir, los huesos parietales, occipital y porción petrosa, digamos, del temporal. ¿Por qué decimos que son membranosos? Porque su tipo de osificación, recordemos que esto lo vimos en la primera clase, es de origen intramembranosa, ¿sí? También hay unos huesos, unas estructuras óseas de la base del cráneo, lo vemos en esta imagen de la izquierda, ¿sí? En un corte transversal, que también derivan de lo que es el mesodermo paraxial, ¿sí? Específicamente la base del occipital, ¿sí? Y el hueso petroso, que su origen es del mesodermo paraxial, pero a diferencia de la región del neurocráneo, de la bóveda, digamos, del parietal, occipital y demás,
El tipo de osificación de estos huesos, recordemos que es del endocondrial. En principio son cartílagos craneales. Bien. Del mesodermo paraxial también van a derivar la mayoría de los músculos voluntarios de la región craniofacial, también la dermis de la región dorsal de la cabeza y la dura madre. En tanto que de la cresta neural, ¿sí?, va a desarrollarse el viscerocráneo, es decir, toda la estructura ósea, no muscular, la estructura ósea de la cara, ¿sí?, y lo vemos en estas figuras en azul. Pero ¿de dónde se desarrollan las células o de dónde derivan estas células de la cresta neural? Migran, recordemos que se forman en lo que es el neuroectodermo, que lo vemos acá en esta imagen en gris, y van a migrar, tienen distintas rutas de migración, ¿sí? Se van a desplazar las poblaciones de las células de la cresta neural, que están, digamos, dorsales a las vesículas cerebrales que se están formando, ¿sí?, la vesícula del prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, van a migrar en sentido ventral y craneal para llegar a esta región que está pintada en azul, ¿sí?, esta región del frontonasal y estas protuberancias que son los arcos faringios, que vamos a ver ahora en detalle qué son estas estructuras. Entonces, las células que migraron de este neuroectodermo van a formar lo que es el viscerocráneo, que lo vemos acá en azul. Tanto el frontal, perdón, esto es parte del neurocráneo, ¿sí?, el hueso frontal, como el viscerocráneo, es decir, los huesos de la cara, y algunos huesos de la base del cráneo, como son el ala menor del esfenoides, el etmoides también, ¿sí? Recordemos que lo mismo que ocurre con los huesos que derivan del mesodermo paraxial, aquí tenemos huesos que derivan de la cresta neural, que se van a osificar de modo de osificación intramembranosa, y huesos que también se van a osificar de forma endocondral, ¿sí? Además de entonces de los huesos del viscerocráneo, parte del neurocráneo, es decir, el frontal, básicamente, derivan de la cresta neural algunos cartílagos, la dentina de los dientes, tendones, parte de la dermis, el pia madre y aracnoides también, ¿sí?, es decir, parte de las meninges, y tejido conectivo glandular y neuronas sensitivas, que conjuntamente con estas regiones engrosadas del ectodermo que conocemos como placodas ectodérmicas, en conjunto con células de la cresta neural, forman lo que se conocen como ganglios sensitivos craneales, ¿sí? ¿Cuáles específicamente? Lo vemos en esta imagen de acá: el quinto, el séptimo, el noveno, el décimo, es decir, el trigémino, el facial, el hipogloso y el vago. Bien, que todos esos nervios van a estar inervando toda la musculatura voluntaria que deriva del mesodermo, básicamente paraxial, aunque también de la placa lateral, que son específicos de cada uno de los arcos faringios. Pero bueno, ¿qué son estos arcos faringios? Son estructuras que se desarrollan en el embrión durante la cuarta y quinta semana, ¿sí? El desarrollo sigue una progresión cráneo-caudal, es decir, se desarrollan primero en principio el primero y el segundo arco faringio, posteriormente se desarrolla el tercero y así, ¿sí? Fíjense, en un embrión ya en las quintas semanas aparecen los distintos arcos faringios, que son 6, aunque el quinto arco faringio no es vestigial, o sea, no se desarrolla y no deriva ninguna estructura importante que vemos en el adulto. Entonces no tiene importancia el quinto arco faringio. Entonces, en realidad son 5, ¿sí? El primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el sexto. Cada uno de estos arcos son como unas protuberancias que están formadas por tejido mesenquimático y que están separadas, es decir, son conspicuas, están separadas unas de las otras por lo que conocemos como hendiduras faringias. Las vemos acá, ¿sí? Las hendiduras son como unas invaginaciones de tejido ectodérmico que separan cada uno de los arcos faringios. Bien. Son importantes estos arcos faringios, principalmente el primer arco faringio en el desarrollo de la cara. Fíjense, esto es la visión rostral, ¿sí?, de frente de lo que es un embrión de 24 días y de 30 días. A los 24 días ya vemos que existe un estomoideo, que es la boca primitiva, es decir, la cavidad bucal primitiva, que lo que va a estar separando es la faringe de esta membrana bucofaringea que posteriormente se pierde. Este estomoideo o boca primitiva va a estar rodeado por una prominencia frontonasal, ¿sí? Y estas prominencias
que son a los costados, ¿sí? Son laterales al estomoideo, que son las prominencias maxilares, y las prominencias mandibulares. Tanto la prominencia maxilar como mandibular, que son pares, provienen de lo que es el primer arco faríngeo, ¿sí? O arco faríngeo mandibular. El primer arco faríngeo también se lo conoce como arco faríngeo mandibular, ¿sí? Posteriormente, mientras que progresa lo que es el desarrollo de la cara, van a empezar a desarrollarse las prominencias nasales que van a ir formando las distintas partes de la nariz. Bueno, aquí tenemos una imagen de un embrión, donde también se ven las prominencias maxilares hacia los costados del estomoideo y la prominencia mandibular. Y ya aquí estamos viendo lo que es, como está más avanzados, en 28 días se ven el desarrollo del segundo arco. Con esta imagen van a tener una idea un poco más detallada o acabada de lo que son los arcos faríngeos. Como les decía, son 6, aunque el quinto no deriva nada y es vestigial, entonces no tiene gran importancia. ¿De dónde se desarrollan? De la faringe, ¿sí? Que recordemos que es la parte anterior del intestino que va a estar delimitando el esófago y la membrana bucofaríngea. Si nosotros hacemos un corte transversal o oblicuo de un embrión, como lo indica acá esta línea de puntos, y lo vemos en sentido desde dorsal, es decir, como si lo estuviésemos viendo desde atrás al embrión, vamos a ver aquí los distintos arcos. ¿Sí? Este es el tubo neural, ¿sí? Esta abertura aquí ya son las vesículas cerebrales. Acá tenemos el primer arco faríngeo, el segundo, el tercero, el cuarto y el sexto. ¿Sí? Recordemos que el quinto no lo vamos a ver porque no se desarrolla. ¿Cómo están conformados? Bueno, están conformados internamente por un mesénquima, va a tener un cartílago propio, también va a tener, como ahora vamos a ver, una arteria propia y un nervio y unas ramas de un nervio específicos, inervando los músculos específicos de ese arco, y va a estar tapizado externamente por lo que es el epitelio de origen ectodérmico e internamente por el epitelio de la faringe, ¿sí? De origen endodérmico. ¿Sí? Lo vemos aquí en amarillo y en azul respectivamente. Los límites de cada arco están marcados por estas hendiduras faríngeas, ¿sí? Esta es la primera hendidura faríngea, esta es la segunda hendidura faríngea y demás, ¿sí? E internamente, mientras se forman estos arcos faríngeos y estas hendiduras que los delimitan, hay unos límites que se forman internamente que son como si fuesen unas proyecciones del epitelio endodérmico hacia afuera, ¿sí? Estas proyecciones o evaginaciones van a formar unas estructuras que se conocen como bolsas faríngeas, de las cuales también van a derivar ciertas estructuras que son importantes y que vamos a ver. Entonces, repasando, cada arco faríngeo está formado por un núcleo de mesénquima, ¿sí? Que va a estar desarrollado, este mesénquima va a derivar de mesodermo de la placa lateral paraxial y también de las células que provienen del ectodermo, es decir, las células de la cresta neural. Exteriormente va a estar tapizado por el ectodermo superficial e internamente por el epitelio endodérmico que va a formar las bolsas faríngeas. Algunas características entonces a destacar. El mesodermo original, es decir, el mesodermo que se encuentra en un principio, que es el de la placa lateral y paraxial, principalmente de la placa paraxial, lo que da origen es, que se encuentra en estos arcos, da origen a lo que es la musculatura del cuello y de la cara, ¿sí? Las células que se incorporan a este mesénquima, ¿sí? Las células que provienen de la cresta neural, la población de células que migra desde el neuroectodermo y que llega a estos arcos y que integra parte de lo que es el mesénquima, forma más que nada el componente estructural, es decir, esquelético óseo de la cara, es decir, el viscerocráneo. Una característica que es importante es que cada uno de los arcos faríngeos tiene un componente muscular específico, particular, que se desarrolla dentro de ese arco, que posteriormente puede ser que esté conectado a otras estructuras óseas más conforme avance el desarrollo, pero siempre es factible de que uno identifique si la musculatura proviene de uno u otro arco faríngeo, básicamente porque en cada uno de los arcos faríngeos hay una inervación nerviosa específica, es decir, por un ganglio en particular. Es decir, los músculos que derivan de ese arco faríngeo van a estar inervados por un nervio específico propio de ese arco faríngeo,
Entonces, por más que posteriormente en el desarrollo la musculatura esté conectada a otras estructuras óseas, uno puede rastrear cuál es el origen embriológico y si proviene del primero, del segundo, del tercero o el cuarto o sexto arco faríngeo. Otra característica importante es que cada uno de los arcos tiene su propio componente arterial, lo vemos aquí en las imágenes. Estos componentes son los arcos aórticos, es decir, hay un arco aórtico específico para cada uno de los arcos faríngeos. ¿Sí? También esos arcos se desarrollan, como lo habrán visto ya en el núcleo del sistema vascular, digamos, se desarrollan también en una secuencia craneal hacia caudal. Estos arcos que los vemos acá en la imagen, por ejemplo acá se ve el cuarto arco aórtico, derivan de lo que es el saco aórtico, que es la región, digamos, más distal del tronco arterial. Y acá lo que estamos viendo en la imagen de abajo son los ganglios sensitivos, es decir, las neuronas, que origen es de estas placas ectodérmicas y de la cresta neural, que van a estar inervando las distintas musculaturas y la piel, ¿sí? Por ejemplo, el primer arco faríngeo, o el primer arco faríngeo la musculatura está inervada por lo que es el ganglio trigémino, ¿sí? La musculatura del segundo arco faríngeo va a estar inervado por lo que es el séptimo ganglio nervioso craneal o ganglio facial, ¿sí? Y así el resto. Ahora lo vamos a ver en un resumen en un cuadrito. Bien, entonces vamos a pasar a hablar de lo que son los componentes, específicamente los componentes óseos de cada uno de los arcos faríngeos. Vamos a ver los primeros dos. Esto ya lo vimos un poco por arriba en lo que fue la primera clase. Acá tenemos la foto de frente de nuestro embrión. En naranjita vamos a estar mostrando todas las que son las estructuras que derivan del primer arco faríngeo. Lo mismo va a ocurrir en las imágenes de abajo. ¿Sí? En naranja yo les indico lo que son las estructuras del primer arco, y las del segundo están marcadas en azul, ¿sí? Entonces, el primer arco faríngeo cuenta con dos prominencias, ¿sí? Una que es dorsal, ¿sí? Que es la prominencia maxilar, son dobles, se ve acá y acá, hacia los costados del estomoideo, y otra prominencia que es ventral, que es la prominencia mandibular. Entonces, ¿qué estructuras óseas derivan de lo que es la prominencia maxilar? El hueso maxilar, ¿sí? Los maxilares, ¿sí? Los cigomáticos o los pómulos, y la parte del hueso, y cierta parte del hueso temporal. El tipo de osificación, esto lo recordamos, es del tipo intramembranosa, es decir, no hay un modelo o un molde de cartílago en este caso. De la prominencia mandibular, ¿sí? Que también deriva de lo que es el primer arco faríngeo o arco mandibular, se desarrolla lo que es el cartílago de Meckel, lo contiene, digamos, esta prominencia, lo que es el cartílago de Meckel, que lo vemos acá en esta imagen punteada, ¿sí? Y acá, ¿sí? Les marco en el puntero. Este es el cartílago de Meckel. El cartílago de Meckel desaparece, ¿sí? Ventralmente, en esa zona se va a formar lo que es la mandíbula, obviamente, también por osificación intramembranosa, y en el resto va a ir desapareciendo, y va a quedar solamente un remanente que va a conformar, realmente la parte dorsal, la parte de acá, que va a conformar lo que son los dos de los osículos, es decir, de los oídos, de los huesecillos o osículos del oído medio. También un remanente del cartílago de Meckel es el ligamento esfenomandibular. Estos osículos, que conjunto con el tercero, que es el estribo, que deriva de lo que es el cartílago de Reche, que se forma del segundo arco faríngeo u arco hioideo, estos tres osículos forman los huesecillos del oído medio, que se osifican de forma endocondrial, y son los primeros huesos, digamos, que se osifican en el embrión, en el feto, en el cuarto mes. Bien, además del segundo arco faríngeo, del arco hioideo y del cartílago de Reche, se va a desarrollar lo que es la apófisis estiloides, ¿sí? Del hueso temporal, que es como si fuese un colmillo que parte del hueso temporal y de donde se insertan varias musculaturas que tienen que ver con la movilidad de la lengua. También el ligamento estiloioideo y el asta menor y parte superior del cuerpo del hueso dioideo. Lo vamos a ver mejor acá en esta imagen. Me estoy refiriendo a esto. Esto es derivado del primer arco faríngeo, ¿sí? Y derivado del segundo arco faríngeo en azul. Vemos el estribo, esta apófisis estiloides, que como si fuese un colmillo que parte
del cráneo, ¿sí? El ligamiento estiloioideo que conecta esta apófisis con el hueso ioides, y específicamente del segundo arco faríngeo deriva lo que es la parte superior del cuerpo del ioides y el asta menor, que es esta chiquitita. El asta mayor, que es esta grande de acá, y la parte inferior del cuerpo del ioides van a derivar de lo que es el tercer arco faríngeo que lo vemos ahora. Bueno, como les decía, esto es un cuadrito que permite ver un resumen de las distintas características y estructuras de las cuales derivan de los distintos arcos. Del primer arco faríngeo o arco mandibular tenemos las prominencias maxilares, ¿sí? Dorsal y mandibular, ventral. Los músculos que derivan de este primer arco son básicamente los músculos que están implicados en la mastificación, es decir, me estoy refiriendo al temporal, macetero, pterigoideos, medial y lateral, también el mieloioideo, los vientres anteriores del digástrico, ¿sí? Y los tensores del paladar y del tímpano. ¿Qué esqueleto se forma a partir del primer arco faríngeo? Los maxilares, el hueso cigomático, parte del hueso temporal, el cartílago de Meckel, ¿sí? Que desaparece posteriormente, el de la mandíbula, dos de los osículos del oído medio, es decir, el yunque y el martillo, el ligamento anterior del martillo y el ligamento esfenomandibular, que también es un remanente de lo que es el cartílago de Meckel. Bien. La inervación nerviosa de esta musculatura va a partir del nervio quinto, el trigémino, más que nada de las ramas maxilar y mandibular, ¿sí? Sabemos que las células de la cresta neural son muy sensibles, ¿sí? Al efecto de teratógenos, y también el hecho de que existan mutaciones pueden generar varios problemas porque son tan importantes desde el punto de vista embriológico, debido al gran volumen, al universo de estructuras que van a ir formando, que bueno, modificaciones o errores en el desarrollo, donde están implicados este tipo de células, que generalmente derivan en patologías, en síndromes y demás. Tal es así que cuando hay fallas en el desarrollo del primer arco faríngeo se reflejan distintos síndromes. Hay dos específicamente que son bastante conocidos: el síndrome de Treacher-Collins y también en la secuencia de Robin, donde se ven modificaciones y alteraciones que tienen que ver con las estructuras que van a derivar del primer arco. Por eso decimos que son los síndromes del primer arco faríngeo, ¿sí? Estos síndromes y esta secuencia de Robin específicamente se dan por mutaciones que son autosómicas y se heredan de forma dominante, más que nada son por mutaciones espontáneas, aunque también existen casos donde se desarrollan síndromes de estas naturalezas, donde van a estar, digamos, implicadas, van a haber fallas o van a estar implicadas las estructuras del primer arco faríngeo, en casos donde hay contacto con ciertos teratógenos, como el ácido retinoico, el alcohol y demás. ¿Qué características tienen estos síndromes? Por ejemplo, es bien clásico la hipoplasia de la maxila y de la mandíbula y de los arcos cigomáticos, ¿sí? Toda la estructura de la cara mucho más chiquitita, como se ve en la foto. También la fisura del paladar, defectos del oído externo, ¿sí? Y atresia del conducto auditivo. Y también anormalidades de los huesecillos que derivan de este primer arco faríngeo. En la secuencia de Robin también se observa micrognata, es decir, la mandíbula mucho más pequeñita, fisura palatina por el hecho de que la lengua no se despega del paladar, entonces impide que las crestas palatinas se fusionen. Eso lo vamos a ver ahora con la profe Juli. Entonces, cuando estamos ante la presencia de ciertos fenotipos de estas características, es más que obvio que estamos ante alguna falla en el desarrollo de las estructuras que van a derivar del primer arco faríngeo. Bien, el segundo arco faríngeo o arco ioides, como les decíamos, va a desarrollar más que nada la musculatura que tiene que ver con la expresión facial, por eso es que va a estar inervado por el ganglio
nervioso craneal séptimo, o nervio, digamos, facial, ¿sí? De esta musculatura de la expresión facial nos estamos refiriendo al músculo buccinador, el frontal platisma, el orbicular tanto de los labios como de los párpados, y también los vientres posteriores del digástrico, del estiloideo, del músculo del estribo, ¿sí? La parte del esqueleto que está formado o que deriva de este segundo arco faríngeo es el estribo, es decir, el tercer osículo del oído medio, la apófisis, esta proyección, ¿sí? La apófisis estiloide, el ligamiento que une esta apófisis estiloide con el hueso hioides, y el asta menor y la porción superior del hueso hioides, como lo vemos acá, ¿sí? En azul. Ahora, si pasamos a lo que son los derivados del tercer arco faríngeo, la musculatura que de allí deriva es más que nada los músculos estilofaringeos, que tienen que ver con, digamos que la funcionalidad es parte de la deglución. Van a estar inervados por el nervio glosofaríngeo, el nervio noveno, y la estructura esquelética que deriva, digamos, de este tercer arco faríngeo son el asta mayor, ¿sí? Esta proyección acá del hueso hioides, y la parte del cuerpo inferior de este huesecillo, ¿sí? Bien, acá se ve en el adulto cómo está formado el hueso hioides, que descansa por sobre lo que es el cartílago tiroides. Bien, y del cuarto y sexto arco faríngeo derivan ciertas musculaturas como el cricotiroideo, el elevador del velo del paladar, los constrictores de la faringe y los músculos que son propios de la laringe. Las estructuras, digamos, esqueléticas que van a formarse a partir de estos dos arcofaringios son los cartílagos laringeos, ¿sí? ¿Que cuáles son? El tiroides, lo vemos acá, el cartílago tiroides, cricoides, aritenoides, corniculado y cuneiforme. Y la inervación nerviosa de esta musculatura va a estar dada por el nervio vago. La rama laringea superior, ¿sí? Va a inervar los músculos que derivan del cuarto arco, y la rama laringea recurrente, se conoce como la rama laringea recurrente, las musculaturas que derivan del sexto arco faríngeo. Bien. Esta es una visión general de los derivados de cada uno de los arcos, ¿sí? En cada uno de color ustedes pueden identificar los derivados, más que nada acá esqueléticos, de los 5 arcos faringeos que estuvimos viendo. Bien, y ahora vamos a pasar a hablar de estas estructuras que se forman, que derivan, digamos, de lo que es el endodermo, ¿sí? Del epitelio endodérmico de la faringe. Son unas evaginaciones que van a penetrar, digamos, el mesénquima de los arcos y van a formar estas bolsas, ¿sí? Se ven acá en amarillo. Esta es la primera bolsa, la segunda, etc. ¿Cuántas bolsas faringeas tenemos? Se forman en realidad 5. ¿Sí? Son 6, pero la quinta también es rudimentaria o vestigial y no forma ninguna estructura importante, ¿sí? Entonces hablamos de la primera, segunda, tercera, cuarta y sexta bolsa faríngea. Están, como les decía, revestidos por el epitelio de origen endodérmico, ¿sí? Y de estas bolsas faríngeas, acá tenemos un embrión en un estadio, y a la derecha tenemos un estadio un poco más avanzado. Fíjense que de cada una de estas bolsas, de estos pliegues, de estas evaginaciones del endodermo, se van a formar distintas estructuras y glándulas. Por ejemplo, de la primera se forma un divertículo que genera la trompa faringotimpánica, ¿sí? Y la parte más ensanchada, que es la parte distal, forma la cavidad timpánica primitiva o caja timpánica, ¿sí? De la segunda bolsa faríngea se forma la amígdala palatina, ¿sí? Las amígdalas que nosotros tenemos en el adulto, las conservamos. De la tercera bolsa faríngea se forma en sentido dorsal la glándula paratiroides inferior, y de la parte ventral el timo. Lo mismo de la cuarta bolsa faríngea, sí, se forma la glándula paratiroides superior, y la parte ventral, digamos, que conforma lo que es el cuerpo último branquial. Bien. Entonces,
¿Cuáles son los derivados de la primera bolsa faríngea? El tubo o conducto auditivo, ¿sí? Que posteriormente se va a conocer como trompa de Eustaquio, ¿sí? Que va a conectar lo que es la membrana timpánica, cuyo origen, la membrana timpánica, la parte interna es de origen del endodermo, digamos, del epitelio del endodermo, de este conducto, de esta tuba auditiva, ¿sí? Va a conectar el tímpano con lo que es la faringe, ¿sí? Por eso es conducto faringo o trompa o tuba faringotimpánica. También va a formar la cavidad timpánica primitiva o caja timpánica y el revestimiento de la parte interna del tímpano, ¿sí? De la segunda bolsa faríngea, como les decíamos, derivan lo que son las amígdalas, ¿sí? Esta es la proyección, digamos, del endodermo dentro del mesénquima. Lo que va a formar son las amígdalas palatinas, que en el tercer y quinto mes son infiltradas por tejido linfático, ¿sí? Y fíjense, estas son las amígdalas en el adulto que pasan desapercibidos en nuestro caso, ni nos enteramos de que las tenemos hasta que nos agarra una faringitis o una infección de las amígdalas y se nos hincha y nos molesta al tragar, así como se ve en la imagen de la derecha. Ahora, en el oído del adulto, lo que decíamos es la primer bolsa faríngea, lo que forma es esta tuba, ¿sí? La trompa que conocemos como trompa de Eustaquio y la parte de la cara interna del tímpano. Acá está el tímpano que tiene un origen que es ectodérmico y otra parte que es de origen endodérmico. Una cosa que no les mencioné es que el conducto auditivo externo, ¿sí? Está conformado por lo que es por una invaginación del epitelio del primer arco faríngeo, ¿sí? El conducto auditivo externo deriva entonces del primer arco faríngeo. Lo que es la oreja, ¿sí? El pabellón, está formado tanto por epitelio y mesénquima, ¿no? Del primer arco faríngeo como del segundo arco faríngeo, pero el conducto auditivo externo sí se forma exclusivamente del primer arco faríngeo. ¿Qué estructuras derivan de la tercera y cuarta bolsa faríngea? De la tercera se forma en sentido dorsal lo que es la glándula paratiroides inferior. Fíjense que es dorsalmente, en la parte más superior, encontramos la paratiroides inferior. ¿Qué pasa? Que posteriormente va a migrar, por eso es que es la inferior, ahora lo vamos a ver. Y en la parte ventral, ¿sí? Se forma el timo. Estos dos divertículos, o estas dos yemas que se forman de las glándulas, posteriormente pierden contacto con lo que es la faringe, ¿sí? Se interrumpe, digamos, esta conexión, lo vemos acá. Se interrumpe, se oblitera el conducto que une estas glándulas con la faringe y el timo migra en sentido ventral, ¿sí? en sentido, perdón, caudal, y arrastra a la glándula paratiroides inferior, ¿sí? El timo va a ir migrando en sentido caudal y en sentido ventral también, hasta encontrarse con la otra porción que está migrando desde la tercera bolsa faríngea del otro lado, ¿sí? Y forma lo que es el timo, que el timo es una glándula que está muy desarrollada en la infancia, ¿sí? Está en la parte de lo que conocemos como el esternón, por delante del corazón, y en el adulto es difícil identificar dónde está porque se pierde, se transforma en tejido adiposo y deja de funcionar. Bien. Entonces decimos que el timo migra en el sentido caudal y medialmente hasta encontrarse con la otra rama del timo que viene de la otra bolsa faríngea. Bien, de la cuarta bolsa faríngea, en la parte dorsal, ¿sí? Que es esta de acá, ¿sí? Se forma lo que es la glándula paratiroides superior, ¿sí? Que va a posteriormente también migrar, ¿sí? Cuando pierde contacto con lo que es la faringe, cuando se oblitera el conducto, va a migrar y se va a integrar a lo que es la glándula tiroide. El desarrollo de la glándula tiroide lo van a ver ahora con la profe Juli. Entonces, la cuarta bolsa forma en sentido dorsal la glándula paratiroides superior y en sentido ventral, parte de esta yema, forma el cuerpo último branquial, ¿sí? Que se integra también a lo que son la glándula tiroides, se integra dorsalmente a la parte dorsal, es decir, posterior, digamos, de la glándula tiroides, y va a las células de este cuerpo último branquial, forman, producen una molécula específica que es la calcitonina, una hormona que regula lo que es la concentración de calcio en la
sangre. Acá se ven, como les decía, ¿sí? De la parte, en la visión posterior, se pueden ver las glándulas paratiroides, superior e inferior. La inferior, recordemos que se produce primero en la tercera bolsa faríngea, lo que pasa es que es arrastrada por el timo, en la migración del timo, y queda en la parte inferior, ¿sí? Y acá vemos las paratiroides, porción lateral de la tiroides. Acá vemos en esta parte las células del cuerpo último branquial que se integran a lo que es la paratiroides. Bien. Bien, estas visiones, estas imágenes que les estoy mostrando es en cómo se desarrollan o cómo quedan desarrolladas estas estructuras en el adulto, digamos. Entonces, para resumir un poquito, de la primera bolsa faríngea que vamos a tener, la cavidad timpánica, ¿sí? del oído medio, y la tuba faringo-timpánica, es decir, la trompa de Eustaquio, que se desarrolla de la segunda bolsa faríngea, las amígdalas palatinas y la fosa amigdalina, ¿sí? De la tercera bolsa faríngea se va a formar lo que es la glándula paratiroides inferior y también el timo. La glándula va a ser arrastrada hacia la tiroides cuando el timo va migrando hacia su localización final, ¿sí? Y de la cuarta bolsa faríngea se forman las glándulas paratiroides superior y el cuerpo último branquial, ¿sí? Con las células estas parafoliculares o células C que se integran en la glándula tiroides y cumplen esta función endocrinológica. Bueno, y por último, algo mencionamos de lo que son las hendiduras faringias. Las hendiduras faringias son 4, ¿sí? La vemos acá, la 1, la 2, la 3 y la 4, ¿sí? En un principio se creía que la primera hendidura faringia lo que generaba era el conducto auditivo externo. Eso lo van a encontrar de esta forma en la edición 13 del Langman, por eso es que no se las recomendamos. Hoy se sabe que el conducto auditivo externo en realidad se forma como una invaginación, lo van a ver en el núcleo de oído, digamos. Se forma como una invaginación del primer arco faríngeo, es decir, no deriva de esta hendidura, es decir, la primera hendidura faríngea no forma nada. ¿Y qué forman las dos? La segunda, la tercera y la cuarta tampoco forman estructuras importantes, ¿sí? Lo que ocurre es que el segundo arco faríngeo crece, ¿sí? en sentido caudal y las va obliterando, las va cerrando, como se ve en esta imagen, ¿sí? Estas son las hendiduras segunda, tercera y cuarta que se van a ir perdiendo, van a ir desapareciendo por este crecimiento sí que tiene el segundo arco faríngeo que termina haciendo que se pierdan estas hendiduras. El remanente de estas hendiduras es lo que se conoce como seno cervical, que es una estructura que también va a desaparecer, ¿sí? Bien. Y creo que hasta acá terminamos con esta parte de la teoría. Siguen con la profe Juli.